Bueno, entonces, para generar números aleatorios, de nuevo, necesitamos una semilla, una constante A, una constante C y el divisor que es M. Para no ir arrastrando los nombres de las celdas B2, B3, B4, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer una prueba primero. Yo voy a copiar de nuevo los números que tenemos acá de semilla, de A, de C y de M, ¿sí? Para que esto nos quede más cómodo. Luego, arranquemos por esta parte, por aplicar el método congruente. Lo vamos a aplicar a 100 valores. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, escribimos el número 1, escribimos el número 2, y para no escribir hasta 100, seleccionamos las dos celdas y cuando el mouse cambia de forma a esa flechita más chiquitita, empezamos a tirar hacia abajo hasta llegar al número 100. Ahora bien, el primer valor que necesitamos de X es nuestra semilla. La semilla está en la celda C2. Entonces, este X va a ser igual a C2. Vamos a apuntar a la celda C2. ¿Ok? Ahora, ese no es un número aleatorio. ¿Por qué? Porque no está en el intervalo 0,1. Para que entre dentro del intervalo 0,1, lo que vamos a hacer es tomar esta variable intermedia que vamos a generar y la vamos a dividir por m. La dividimos por m. Esto sí es un número aleatorio. ¿Cómo generamos el próximo número aleatorio? Bueno, en esta casilla vamos a ir escribiendo la fórmula. Para sacar el resto de la división entera, la función que vamos a usar de Excel es residuo de ¿qué número? De A por la semilla, que es B28, o sea, por el número generado en la fila superior, más la constante C, que está acá, y todo eso lo vamos a dividir por m y vamos a tomar el resto de la división entera. Perdón, se separan los argumentos con punto y coma. Ahí está. Enter. Fantástico. Con esto ya generamos esta variable intermedia y ahora lo que podemos hacer acá para generar el número random es nuevamente tirar del extremo de la celda hacia abajo. Perdón. ¿Qué pasó acá? Muy interesante. Si nosotros hacemos eso, así como lo hice yo recién, fíjense que el Excel acá está dividiendo la celda B28 dividido C5. En C5 yo tengo un valor. Pero cuando yo tiré hacia abajo, trata de dividir B29 por C6. En C6 no hay ningún valor. Entonces, tenemos que fijar este valor de acá. ¿Sí? Debemos dividir por M, que estaba en C5. Para no estar escribiendo C5 permanentemente, lo que vamos a hacer es, en nuestra primera fila, agregarle a C5 el símbolo del peso. De esa forma bloqueamos la columna y luego la fila. Y ahora sí, si estiramos, fíjense cómo
En la fila 28 tenemos B28 dividido C5 y en la fila 29 tenemos B29 dividido C5. Para que eso no nos pase, bueno, y ahí, perdón, ahí ya generamos dos variables, dos números aleatorios. Tenemos que generar 100. Entonces, lo que podemos hacer es, ya que tenemos en la celda B29 la fórmula para generar estas variables intermedias, lo que podemos hacer es arrastrarla y copiarla hasta ocupar los 100 casilleros. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer va a ser fijar acá las constantes. Si yo hago eso, ahora puedo hacer aquí doble clic y se generan automáticamente las 100 variables intermedias. ¿Sí? Excel copia la fórmula hasta el límite que tiene ocupado de la celda de la columna anterior. Y podemos hacer lo mismo acá. Hacemos doble clic y ahí tenemos nuestro conjunto de 100 números aleatorios en la columna C. Se darán cuenta que ya a esta altura, en la fila de 49, ya ni me acuerdo qué tenía en C3, en C4 y en C5. Y ahí es donde entra el tema de, donde se vuelve importante el tema de escribirle nombres a las casillas. ¿Sí? Porque ahora yo puedo hacer esto. Voy a borrar de acá para acá y voy a borrar todo esto. Y ahora voy a decir, bueno, el método congruente me dice que para generar las variables intermedias tengo que hacer residuo. ¿De quién era? De A por X más C. De A, ¿sí? Cuando yo escribo la A, acá ya Excel en la ayuda me marca la celda. Entonces, de A por X, que era la celda B28, la X de Y menos 1, o sea, la X de la fila superior, más C-1, punto y coma, M. Está ahí con Tab. Cuando la seleccionan, después aprietan Tab y Excel termina de escribir. Y ahí cerramos. Y lo bueno de esto, fíjense cómo quedó la fórmula acá arriba ahora. Ahora podemos ver ahí. Fíjense cómo quedó A1 más A1 por B28 más C1 por M1. Lo bueno de esto es que ahora, cuando yo hago doble clic acá, va a generar estas 100 variables intermedias y siempre la fórmula va a ser la misma. A1 por, ahora estamos en la fila 49, entonces A1 por el valor en la fila 48, más C, y a todo eso lo dividen por M y toma el resto de la división. Y para generar el número random, es el X dividido M. Vamos a hacer la misma prueba ahora entonces con el método congruente multiplicativo. El método congruente multiplicativo, la fórmula para generar números, es muy similar a la del congruente mixto, nada más que no usamos C. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a escribir acá de nuevo como variable inicial la semilla,
¿sí? Y como primer random, este número dividido m. Y ahora, para generar el siguiente random, acá sí vamos a tener que usar la fórmula del método congruente multiplicativo, que era, escribimos el símbolo igual para escribir una función dentro de la celda de Excel. Entonces, igual residuo, ya cuando escribo res, el Excel me da el nombre de la función, entonces con la letra tab, Excel termina de escribir, residuo de A por F28, que es la celda de arriba, punto y coma, divisor M1. Y ahora genero 100. 100 de estas variables auxiliares y ahora 100 números random. El método congruente aditivo es muy similar, nada más que utiliza dos semillas. El método congruente aditivo dice, tomamos un valor X, o sea, para generar el X y más 1, tomamos el X y el X y menos 1, y a eso lo dividimos por M, el residuo de esa división es X en Y más 1. Entonces, para hacer el primer X en Y más 1, tenemos que tener dos valores previamente, ¿sí? Tendremos definido el X0, que va a ser la primera semilla, y el X1. Acá le podemos poner cualquier valor, no sé, 352. Para generar el tercer valor, residuo, ¿de quién? De este más este, y el divisor va a ser M1 nuevamente. Doble clic para generar los 100, doble clic para generar los 100. Y con esto hemos generado ya tres conjuntos de números aleatorios en el intervalo 0, 1 con tres métodos distintos. Método congruente multiplicativo y método congruente aditivo.